¿Qué tan útil puedas ser para el reino? Dependerá en gran medida de cómo manejes esos momentos a lo largo de tu vida en los que te sientes tentado a renunciar. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, ¿cuáles son esos momentos en los que quisiéramos renunciar? Bueno, es cualquier punto en el que sientas la tentación de renunciar a algo que Dios te ha llamado a hacer y que se presentan a menudo en la vida. Ya sabes, cualquiera que haya empezado sus estudios, por ejemplo, llega un momento en el que piensa, wow, eso es muy difícil. Sientes la tentación de renunciar y decir, voy a dejar esto, mejor haré algo que sea más fácil. Y sabes, en la mayoría de los matrimonios, o ciertamente en muchos matrimonios, llegará un punto en el que nos sentiremos tentados a decir, ¿voy a abandonar esto o voy a mantenerme en el camino? ¿Será que podré renovar este compromiso? Sucede lo mismo en cualquier área del ministerio. Y sabes que en lo que respecta a nuestra fe y a nuestro caminar con el Señor Jesús, también hay momentos así. Jesús dijo a los discípulos cuando muchos le abandonaron, ¿acaso también ustedes quieren irse? Y Pedro les respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así también habrá momentos en nuestras vidas en los que estaremos tentados a abandonar algo que Dios nos ha llamado a hacer. Y ese es el punto, que tu utilidad para el reino va a depender de que te mantengas firme a través de las tentaciones a renunciar, permaneciendo firme en lo que Dios te ha llamado a hacer, aunque sea difícil. Pero es importante recordar que Dios te ayudará y que su gracia te bastará. Vamos a ver un ejemplo de esto en el ministerio de Timoteo. Hubo muchos momentos de renuncia para él, pero su ministerio fue eficaz porque no se rindió, siguió adelante en aquello que Dios le llamó a hacer. Pues bien, veámoslo. Para eso, abre tu Biblia en 1 Timoteo capítulo 1. Damos inicio al mensaje Persevera en la vida. Con nosotros, el pastor Colin. Hoy vamos a hablar de la vida de Timoteo. Timoteo fue durante muchos años discípulo del apóstol Pablo. Aprendió mucho de él y también contribuyó mucho a su ministerio. Nuestro objetivo en esta serie, al revisar la vida de Timoteo, será descubrir cómo poder ser más efectivos en nuestro servicio al reino de Cristo. Debemos hacernos la pregunta, ¿cómo puedo ser más útil? ¿Cómo podemos ser más útiles a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Timoteo, quien llegó a ser increíblemente útil en su servicio al reino de Dios, fue llamado al ministerio cuando tenía alrededor de unos 20 años, muy temprano en su vida, y se unió a Pablo al comienzo de su segundo viaje misionero, alrededor del año 50 después de Cristo. Y quiero dedicar un par de minutos a darles una breve cronología para que tengan una idea de qué punto de la historia nos encontramos. Las fechas, claro está, son a veces cuestionadas por los eruditos, y siendo consciente de que vamos a estar revisando algunas fechas, estoy siguiendo las dadas por F.F. Bruce. De manera que si quieres debatir la cronología de lo que vamos a estar discutiendo hoy, por favor, háblalo con él cuando lo veas en el cielo. Prosiguiendo las fechas de Bruce, veríamos algo como esto. Hacia el año 49 o 50 después de Cristo, Timoteo se une a Pablo al comienzo del segundo viaje misionero. Luego van a Filipos, Tesalónica, y después Pablo, separándose de Timoteo durante algún tiempo, se traslada a Atenas. Ya hemos leído sobre esto en los capítulos 16 y 17 del libro de los Hechos. Más tarde, en el año 50 después de Cristo, alrededor de unos 20 años después de la muerte y resurrección de Cristo, Pablo escribió las cartas a los tesalonicenses y Timoteo fue enviado en su primer viaje misionero a Tesalónica. Los 2 años siguientes, del 50 al 52 después de Cristo, encuentras a Pablo y Timoteo en Corinto, registrado en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Las Escrituras nos dicen que Pablo pasó 1 año y medio plantando iglesias en Corinto. Luego se traslada a Éfeso a eso de los años 52 al 55 después de Cristo, y esto lo encontramos en Hechos capítulos 19 y 20.
Estuvo allí 2 años, más otros 3 meses y quizás algún tiempo más, de acuerdo a lo que está registrado. De este período sale la redacción de las cartas a los Corintios en los años 55-56 y también el segundo viaje misionero de Timoteo a Corinto. Recuerden que el primer viaje a Tesalónica resultó muy bueno, pero el segundo resultó muy malo, al menos para Timoteo. Después de eso, Pablo es encarcelado. Las Escrituras nos dicen que estuvo encarcelado 2 años en Cesarea. Puedes encontrar esto en el capítulo 23 hasta el capítulo 26 en el libro de los Hechos. Y después de eso se produce este largo viaje en el que Pablo, y suponemos que Timoteo con él, viajan a Roma. Tardan meses en llegar, naufragan, pasan el invierno en Malta y todo lo demás que les aconteció. Finalmente acaban en Roma y Pablo es encarcelado. Y ahí termina el libro de los Hechos en los capítulos 27 al 28. Es entonces cuando Timoteo es enviado desde Roma a Filipos en su tercera misión, mientras Pablo está en prisión, donde Pablo lo elogió con cariño, diciendo: pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Ahora bien, si avanzamos desde los años del encarcelamiento de Pablo en Roma, estaremos más allá del período del libro de los Hechos. Y es difícil reunir todos los datos al detalle, pero la mayoría de los eruditos creen que Pablo fue liberado tras aquel encarcelamiento en Roma y pudo viajar más lejos de lo que está registrado en el libro de los Hechos. Pero nos estamos entrando en esta época cuando Timoteo estaba en Éfeso y cuando se escribieron estas cartas. Hacia el año 65 después de Cristo, el apóstol Pablo murió, casi con toda seguridad martirizado, por lo que Timoteo tiene que seguir adelante sin su mentor. En el año 65, si empezó en el 50, Timoteo tiene ahora 30 y tantos años y ha sido discípulo del apóstol durante 15 años. Esta es la historia que hemos seguido hasta el momento. Timoteo ha asumido responsabilidades, ha pasado por decepciones, ha crecido hasta convertirse en el miembro más útil del equipo apostólico. A nadie tengo del mismo sentir, dice Pablo. Pero ahora, cuando llegamos a esta carta de Timoteo, Pablo se encuentra al final de su vida. La segunda carta a Timoteo fue la última carta que escribió Pablo, y al final de ella habla de estar preparado para su partida de esta tierra y entrada a la presencia de Dios. Así que si abres tu Biblia en 1 de Timoteo capítulo 1, verás que estamos realmente en las últimas etapas de esta maravillosa relación que Timoteo ha tenido con el apóstol Pablo. Timoteo está ahora en Éfeso y Pablo trata de tomar decisiones más determinantes para el futuro de las iglesias y para su liderazgo, pues sabe que le queda poco tiempo. Entonces, en el primer capítulo, versículo 3, leemos: tal como te rogué al salir de Macedonia, que te quedaras en Éfeso. Esta palabra rogué es interesante, te rogué. Este ruego parecería indicar que pudo haber habido cierta resistencia de parte de Timoteo. Éfeso era como Corinto, era un entorno duro para el ministerio, y no es difícil imaginar a Timoteo diciendo: Pablo, ¿sabes? Creo que deberías seguir viajando contigo mientras vas por Macedonia. A lo que Pablo responde: no, Timoteo, lo que necesito de ti es que te quedes aquí en Éfeso. Quiero que te establezcas y que inviertas los próximos años de tu vida en pastorear a esta gente para que el evangelio pueda avanzar en esta gran ciudad. Pablo nos dice que instó a Timoteo a que se quedara. Timoteo evidentemente había accedido y Pablo se había ido a Macedonia. Ahora claramente existió alguna comunicación de parte de Timoteo otra vez y Pablo tiene que repetir su instrucción. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso. Esta parecía ser la forma apostólica de decir: ¿cuántas veces tendré que decírtelo? Y ese es el principio que deseo compartir con ustedes hoy.
Si quieres ser fiel al llamado de Cristo, al llamado que Jesús te ha hecho, que es el tema central de nuestra serie, tienes que aprender a perseverar. Y esta es la situación en la que se encuentra Timoteo en sus 30 y pico de años de edad. Ha viajado a muchos lugares con el apóstol Pablo, pero él le dice: necesito que ahora te enfoques en esta tarea y te aferres a ella para que des grandes frutos en la obra del reino de Dios. Ahora bien, francamente, Éfeso no era una misión fácil para Timoteo. Si le echas un vistazo muy rápido a esta carta, verás que en el capítulo 1, Timoteo se preocupa por la cuestión de la defensa de la verdad. En el capítulo 2 está la cuestión de ordenar el culto. En el capítulo 3 está toda la cuestión de elegir líderes apropiados. En el capítulo 5, toda la cuestión de la organización del ministerio y las diversas demandas que provienen de personas que quieren, por así decirlo, un trozo del pastel de los recursos. Y en el capítulo 6, los retos particulares de tratar con personas cuyos corazones han sido cautivados por el dinero. Además, en el capítulo 4, Timoteo tiene que enfrentarse a sus propias tentaciones. Así que puedes entender por qué, con todo esto, deben haber habido momentos en los que Timoteo decía: Pablo, creo que ya terminé aquí. Y Pablo le dice: no, necesito que permanezcas en Éfeso. De manera que este es el principio que estamos aprendiendo aquí. Tu fidelidad al reino de Cristo dependerá en gran medida de cómo logres navegar a lo largo de tu vida por los momentos en que te veas tentado a renunciar al llamado que Dios te ha hecho. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Persevera en la vida. Y si has enfrentado momentos en la vida en los que te sientes desafiado y quisieras renunciar, te animo a visitar abrelabiblia.org, donde tenemos un curso gratuito que el pastor Colin ha preparado, el cual se llama Ten cuidado de ti mismo. Visita abrelabiblia.org/curso y empieza el curso hoy mismo. Regresemos al mensaje. Aquí está el pastor Colin. Eso es algo que es cierto para todos nosotros. En todos los ámbitos de la vida habrá momentos en los que nos veremos tentados a renunciar. Estos momentos le llegan a todos los estudiantes, le llega a cada matrimonio. Puede que ni siquiera se hable de ello, pero los pensamientos revolotean en la cabeza. Se presentan en cada ministerio, en nuestra fe, y pueden venir incluso en la vida misma. ¿Recuerdas a la mujer de Job, quien, por decirlo, había ido a la iglesia todos los domingos por la mañana y le dice a su marido: ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Pues nuestra efectividad para el reino de Dios a lo largo de nuestras vidas va a depender, en una medida muy significativa, de cómo naveguemos por los momentos en los que estemos tentados a renunciar. Me parece muy interesante que Timoteo esté en sus 35 años de edad cuando se escribe esta carta. Verás, a los 35 años, tu vida está más o menos definida. Hay algunas elecciones que has hecho que te han colocado en el lugar que te encuentras. Y puede existir una incomodidad, una especie de incomodidad de la mediana edad, que llega en esa etapa de la vida en la que te cuestionas: ¿esto es lo que soy verdaderamente? ¿Esto es lo que estoy destinado a ser? ¿Será que he cometido un error? Y terminas preguntándote: ¿qué estoy haciendo aquí? Todos experimentamos estas cosas, y Pablo le escribe a este hombre más joven con consejos pastorales y prácticos que realmente son fundamentales para cualquier vida que quiera ser efectiva al servicio del Señor Jesucristo. Piensa en la diferencia entre un faro y una caja de fuegos artificiales. Los fuegos artificiales explotan con un gran estruendo, un gran resplandor, y penetran en la oscuridad, pero se apagan muy rápidamente y debes caminar sin luz al volver a casa después del espectáculo. Sin embargo, el faro es diferente porque sigue brillando durante mucho tiempo en el mismo lugar, con la misma luz, salvando a muchos de las peligrosas rocas que se encuentran bajo el agua. Ahora bien, Cristo dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres.
Y si hay algo de luz en ti, a Satanás le encantaría que fuera como los fuegos artificiales. Le encantaría que esa luz se apagara para que vuelvan las tinieblas, causando solo una impresión temporal. Pero Cristo nos llama a ser como el faro, que brilla fielmente durante mucho tiempo. De ahí que Pablo le haga a su discípulo e hijo en la fe la siguiente petición: Timoteo, mi joven amigo, tienes que aprender a perseverar, y eso empieza por quedarte allí, en Éfeso. Quiero que vayas a 1 de Timoteo 4:16, nuestro versículo central. ¿Qué se necesita entonces para perseverar? ¿Qué hace falta para ser como un faro en lugar de un paquete de fuegos artificiales? ¿Cómo puedes navegar por los momentos en que quieres renunciar en la vida? Me parece que todo lo que Pablo dice a Timoteo se resume en este versículo. 1 de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchen. Verás, el éxito al enfrentar momentos en la vida en los que deseas renunciar no se encuentra tanto en lo que haces cuando llegan esos momentos, sino en lo que haces el resto del tiempo, cuando aún no han llegado. Pablo le encomienda a Timoteo que desarrolle un modelo de vida que esté diseñado para la perseverancia. Y así es como lo haces. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Estas son dos cosas vitales: tu vida y tu doctrina. Ten cuidado de lo que crees. Ten cuidado cómo te comportas. Persevera en estas cosas. Y si lo haces, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchan. Eso es lo que aprendemos aquí en 1 de Timoteo 4:16. Intentemos asimilar esto por un momento. Dios te ordena que tengas cuidado de ti mismo. Él te lo ordena. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Es algo que debemos hacer. Si eres cristiano, el Espíritu de Dios vive en ti, y eso significa que tienes la capacidad para hacerlo. Significa que tienes la capacidad para actuar. Dios te ha puesto en una posición en la que puedes asumir la responsabilidad de tu vida. Ahora bien, esto es todo lo contrario de lo que el mundo nos enseña, porque la cultura nos dice que somos una víctima. Nos dice que somos una víctima de lo que nos ha sucedido en el pasado. Pero el asunto está en que eso no lo encontramos en la Biblia, simplemente no está ahí. Si eres cristiano, no estás indefenso. ¿Son buenas o malas noticias? Son muy buenas noticias, ¿cierto? Si eres cristiano, te diga lo que te diga el mundo, no estás indefenso. No eres impotente ante la dinámica de tu vida. Si eres cristiano, el Espíritu de Dios vive en ti. Y lo que eso significa es que estás en una posición en la que puedes asumir la responsabilidad de tu vida. Este es el lenguaje característico de las Escrituras. Mira 1 de Timoteo 4:7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Tienes la capacidad de hacerlo. Disciplínate para ser piadoso. Hay cosas que puedes hacer para llevar una vida piadosa. Mira también en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Combinaremos estas dos cartas porque fueron escritas muy cerca una de la otra. Y dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, el espíritu del poder de Dios vive en ti. No hay razón para que seas tímido. Timoteo, el espíritu del amor de Dios vive en ti. No hay razón para que te enfríes. Timoteo, tienes dentro de ti el espíritu del dominio propio. No hay razón para que te rindas ante el pecado como hacen otros. Dios te ha puesto en una posición en la que puedes actuar, y tu primera responsabilidad es vigilar de cerca tu vida. Ahora bien, este tema del cristiano que asume la responsabilidad de sí mismo, de sí misma, de nuestros propios actos, de nuestras propias palabras, es característico de todo el Nuevo Testamento. Miren 2 de Corintios 13:5.
Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. Este es el mismo lenguaje que cuando dice tener cuidado de ti mismo, ponerse a prueba. Y luego dice, ¿o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? Eso es muy interesante. Verás, el hecho de que Cristo esté en ti es precisamente lo que te da la capacidad para ponerte a prueba y para poder vigilar y examinar tu propia vida. Sin Cristo no tendrías la percepción necesaria para examinarte adecuadamente. Pero con Cristo estás en una posición en la que puedes vigilar de cerca tu vida y también tu doctrina. Piensa por un minuto en esto. Piensa en dos hombres que caminan por el borde de un acantilado. Ambos corren un peligro terrible. Uno de ellos corre un peligro terrible porque camina por el borde del acantilado y es ciego. El otro corre un peligro terrible porque camina por el borde del acantilado, al igual que el otro, pero tiene los ojos cerrados. En realidad corren el mismo peligro, pero la tragedia del segundo hombre es mayor. ¿No lo crees así? Porque tiene la capacidad de ver y no mira, no ve. Lo que nos dice el Nuevo Testamento es lo siguiente: mira, el Espíritu de Dios vive en ti, así que tienes la capacidad de ver. Así que ten cuidado de ti mismo, examínate, porque si no haces eso como cristiano, vivirás la peor tragedia. Eres el hombre que, pudiendo ver, camina al borde de un precipicio con los ojos cerrados. Ten cuidado de ti mismo. Hoy escuchamos un muy buen mensaje que nos advierte y nos recuerda que debemos examinar nuestras vidas muy de cerca. Nuestro mensaje de hoy se titula Persevera en la vida. Y Colin, ¿existe algún recurso especial que te gustaría mencionar y que seguramente puede ayudarnos con la tarea de examinar nuestras vidas? Por supuesto que sí. Considero tan importante el mandato de Pablo de examinar de cerca nuestras vidas que he elaborado un curso gratuito en video llamado Ten cuidado de ti mismo. La verdad es que nuestras vidas pueden adornar el Evangelio o robarle el brillo. Para que nuestras vidas reflejen el carácter y la voluntad de Dios para nosotros, debemos examinarlas de cerca, como vimos en 1 Timoteo 4:16. Este curso está dirigido a líderes, pero es accesible a cualquier creyente, porque el mandato de examinar de cerca nuestras vidas es para todo cristiano. Las 6 sesiones te equiparán para crecer en piedad, cultivar tu caminar con Cristo y combatir los desafíos claves a los que nos enfrentamos en nuestro caminar cristiano. Hemos creado este curso para el estudio personal y el uso en grupos pequeños. Si eres pastor, considera la posibilidad de ver los 6 videos de 25 minutos cada uno con el liderazgo de tu iglesia. Cada una de las sesiones tiene una transcripción descargable y un conjunto de preguntas para discutir. De nuevo, el curso en formato de video se llama Ten cuidado de ti mismo y está disponible de forma gratuita en abrelabiblia.org/cursos. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo episodio de Abre la Biblia descubriremos el mensaje que el apóstol Pablo nos da acerca de cómo tener un impacto duradero para el reino de Jesucristo. Te esperamos.